Habéis oído al mismo Juan predicar la penitencia y lo que ha dicho de mí. ¿Por qué dudáis entonces? ¿Qué buscáis entonces en Juan? ¿Qué habéis ido a ver en Juan? ¿Una caña que se mueve a todo viento? ¿O habéis ido a ver un hombre vestido con elegancia? Los que se visten así y viven en delicadezas están en los palacios de los reyes. ¿Qué habéis ido a ver? ¿Y qué buscabais cuando fuisteis a verlo? ¿Quizás a un profeta? Sí, os lo digo. Más que profeta habéis visto. Este es de quien está escrito: He aquí que envío mi mensajero que prepare el camino delante de ti. Os lo digo de verdad. Entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Y sin embargo, el menor en el reino de Dios es mayor que él. Desde el tiempo de Juan, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley, hasta Juan, han profetizado esto. Y si lo queréis creer, él es Elías, que debe venir. Quien tiene oídos para oír, oiga. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 6. Jesús responde a los mensajeros del Bautista. Cuando Jesús llegó al otro extremo del círculo de enfermos, se adelantaron los enviados de Juan, que habían estado todo el tiempo considerando, admirados, los prodigios obrados por Jesús. Ahora le salen al camino y le dicen: Juan el Bautista nos ha enviado a ti y te hace una pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les contestó: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los tullidos recobran el movimiento, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. Las viudas son consoladas y los pobres son enseñados y evangelizados. Lo que está torcido se endereza, y bienaventurado quien no se escandaliza de mí. Con esto los dejó, y ellos partieron de allí enseguida. Jesús no podía hablar de sí mismo más claramente. No le hubieran creído ni entendido. Sus mismos discípulos eran gente buena, sencilla, piadosa y de nobles sentimientos, pero no estaban preparados para estas verdades. Algunos de ellos eran sus parientes y hubiéranse escandalizado o se hubieran desviado en extraños pensamientos. El pueblo no estaba maduro para oír estas verdades y Jesús estaba rodeado de espías. Aún entre los discípulos de Juan tenían los fariseos y herodianos algunos adeptos. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, comenzó Jesús a enseñar en ese lugar. Los enfermos sanados, muchas otras gentes, los escribas de la ciudad, sus discípulos y aún los 5 publicanos que vivían aquí, escucharon su enseñanza. Continuó enseñando bajo la luz de las antorchas y algunos enfermos fueron sanados. La contestación a los mensajeros de Juan les sirvió de tema y habló de la manera de usar los beneficios de Dios y exhortó a la penitencia y a la conversión. Y como sabía que algunos fariseos presentes tomarían ocasión de la contestación a los mensajes de Juan para decir al pueblo que Jesús no se interesaba por Juan para aumentar su propia fama, y así lo dejaba perecer en la cárcel para aparecer solo él, por eso explicó Jesús su respuesta a los mensajeros sobre la pregunta de quién era él y exhortó a la penitencia. Dijo: Habéis oído al mismo Juan predicar la penitencia y lo que ha dicho de mí. ¿Por qué dudáis entonces? ¿Qué buscáis entonces en Juan?
¿Qué habéis ido a ver en Juan? ¿Una caña que se mueve a todo viento? ¿O habéis ido a ver un hombre vestido con elegancia? Los que se visten así y viven en delicadezas están en los palacios de los reyes. ¿Qué habéis ido a ver y qué buscabais cuando fuisteis a verlo? ¿Quizás a un profeta? Sí, os lo digo, más que profeta habéis visto. Este es de quien está escrito: He aquí que envío mi mensajero que prepare el camino delante de ti. Os lo digo de verdad, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan, y sin embargo, el menor en el reino de Dios es mayor que él. Desde el tiempo de Juan el reino de los cielos padece violencia, y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley, hasta Juan, han profetizado esto, y si lo queréis creer, él es Elías, que debe venir. Quien tiene oídos para oír, oiga. Todos los oyentes estaban conformes con las palabras de Jesús, conmovidos, y querían bautizarse. Solo los fariseos y escribas estaban irritados y escandalizados porque habían conversado con los publicanos presentes. Por eso habló Jesús también de lo que se decía de Juan y de lo que se murmuraba de él mismo, porque trataba y conversaba con los publicanos y pecadores. Después fue Jesús a casa de uno de estos publicanos para enseñar. Allí estaban presentes los otros 4 publicanos. Eran gentes que se habían decidido a convertirse. Esta casa quedaba cerca del lugar donde había sanado a los enfermos. Otra casa de publicano estaba a la entrada de la ciudad, y las otras más afuera. Davesed, donde estaba la casa de Bartolomé, podía verse en la primera parte del camino de Naín hacia aquí. Más cerca no se podía ver, porque la ocultaba la montaña del Megido. Estaba situada a 1 hora y media hacia el oeste, delante del valle de Zabulón, junto al arroyo Quizón.